Hola, buenas, ¿cómo están? Ya estamos a día viernes, quedan solo 2 noches para que tengamos nuestras elecciones presidenciales y parlamentarias 2025. Y este video en particular se trata para analizar dos fenómenos. El primero es el fenómeno de las encuestas que establecen que el señor Kaiser se está acercando lentamente y progresivamente a Kast, al punto de que la encuesta de la Cosa Nostra de Mayor le establece hoy, ayer, jueves 11 de noviembre, una diferencia de solo 0,3%, que serían algo así como 30.000 votos, el mismo escenario de un voto por mesa que hubo entre Ricardo Lagos y Joaquín Lavín en la primera vuelta del año 1999. Y por otra parte, quiero también explicar lo que ha sido la evolución electoral de José Antonio Kast del año 2017, que fue su primera incursión presidencial, hasta la actualidad. Vamos a partir con Mayor, son cifras más frescas. La encuesta de Mayor, la Cosa Nostra, establece que la diferencia es de 0,3. La segunda encuesta en distancia es la encuesta de Black and White, que todas estas encuestas filtradas, por supuesto, por Twitter. Black and White, que establece una diferencia del 2%, que en términos equivalentes sería algo así como 200.000 votos. La tercera encuesta es la encuesta de la UDD, la que hace precisamente el hijo de Joaquín Lavín, que es una diferencia del 5%, asignándole un 17% a Kaiser y un 22% a José Antonio Kast. Y la encuesta que establece una brecha más amplia es la encuesta Criteria de Cristian Valdivieso, con un 8% de diferencia de los votos. Esto es algo así como 1 millón de votos. Ahora, ¿dónde está radicado todo ese universo de votantes de José Antonio Kast, de la suma de José Antonio Kast y Kaiser? Vamos a orillar un poquito la votación. Vamos a hacer un estudio respecto a la votación de la ultraderecha, entre comillas. Ultraderecha 2017, ultraderecha 2025 y cómo esta ha ido creciendo exponencialmente a lo largo del tiempo. El año 2017, la candidatura de Kast obtuvo un total de 523.375 votos. Todas estas son cifras del sitio histórico del CERVEL. Representantes del 7,6% de la elección. Kast pierde esa votación, apoya a Sebastián Piñera, que había sacado el 44% en esa oportunidad, no, perdón, el 36% en esa oportunidad, y Piñera se vuelve presidente. El año 2020, yo, yo, yo hago el seguimiento del electorado de ultraderecha con también la primer plebiscito constituyente, que no fue el plebiscito del rechazo, sino aquel plebiscito en donde se le consultó a la ciudadanía si quería una convención constitucional o no. Esto es octubre del 2020. Y en esa elección, ¿te acuerdan de esta elección del órgano constitucional, órgano mixto? Esa tontera que inventaron, que en verdad obviamente que iba a ganar un órgano constituyente completo, no hay gente no iba a elegir porque los parlamentarios eh, pertenecieran a la discusión constitucional, no con el nivel de deslegitimidad en la cual cayó el sistema político durante el estallido. Y en esta elección, con ese discurso, protejamos a carabineros, manteniendo siempre su punto, José Antonio Kast, o su opción, obtuvo 1.634.306 votos. Es decir, creció 3 veces su votación de 500.000, pasó a 1.600.000. Yo cuando eso ocurrió dije, bueno, aquí tenemos al ganador de la primera vuelta. Porque es evidente que esas personas, que ese 1.634.000 personas que votaron rechazo, el primer rechazo, iban a votar por una opción de ultraderecha en la primera vuelta del año 2021, que era el año siguiente. ¿Y qué pasó? El año 2021, José Antonio Kast en primera vuelta obtiene 1.961.779. En 4 años, la ultraderecha pasó de 523.000 a 1.961.000 votos. Se multiplicó casi por 4 debido, principalmente, probablemente podrán decir algunos sociólogos, debido al fenómeno del estallido. El estallido lo que hace es entregarle energía a este sector de derecha más a la derecha precisamente del arco político, y quitarle energía a Chile Vamos, que había tenido, que estaba gobernando. O sea, el partido gobernante, que se supone que tiene todas las herramientas para crecer,
lo que hizo fue precisamente desinflarse. La coalición de Chile Vamos, Evópoli, la UDI y RN, vivió una sangría de votos hacia republicanos. Sangría, ¿por qué hablamos de sangría de votos? Porque hasta ese momento no se había ampliado el arco político porque seguíamos bajo un modelo de voto voluntario. No hablábamos de un voto obligatorio. El voto obligatorio comenzó a partir del rechazo del año 2022. En el rechazo del año 2022 no vamos a contar el fenómeno, los votos propiamente tal de ultraderecha, porque es imposible identificarlos. Están dentro de esta sopa de 7,5 millones de votantes que obtuvo el rechazo, equivalente al 62% de la población. Pero en segunda vuelta, esto es lo interesante, en primera vuelta del año 2021, José Antonio Kast obtiene 1.961.000 votos, equivalente al 27,9%, ganándole a Gabriel Boric. Y en segunda vuelta obtiene 3.650.662 votos. Es decir, podemos decir que esos 2 millones de diferencia, ese 1.650.000 votos de diferencia, son los votos de derecha que están dispuestos a transitar a la ultraderecha en esa época. Estamos hablando bajo un esquema de voto voluntario. Los votantes habituales viven una transición hacia la centro derecha, pero no de tal magnitud que le permita obtener la mayoría, sino que la deja en minoría, pasando del 27 al 44%. Y parte de esos votantes de centro derecha y de derecha se van con la opción que estaba al frente, que en este caso era Gabriel Boric. ¿Habría ocurrido lo mismo si el candidato hubiese sido Jadwe? Evidentemente que no, pero tampoco sabemos si hubiese ganado Kast en un contexto de votante habitual con Jadwe. Eso es lo que ahora vamos a comprobar, pero no con un Kast descafeinado y con un Jadwe descafeinado, que en este caso es Janet Jara. El año 2023, es decir, Kast en segunda vuelta 2021 obtiene 3.650.000 votos, que lo deja en la pole position para poder ser candidato en esta elección presidencial. Sin embargo, ocurrieron muchísimos fenómenos. Uno de ellos es el plebiscito constitucional, el primer plebiscito constitucional donde se obtiene este rechazo superlativo del 62%, y hay un segundo fenómeno que es el del segundo plebiscito constitucional, que es el famoso a favor o en contra. Y en este a favor y en contra, la opción del a favor obtuvo la opción del a favor, que fue levantada por el Partido Republicano, partido que obtuvo como 3,5 millones de votos, que es una cifra equivalente a la que obtuvo José Antonio Kast en segunda vuelta. Es decir, aquellas personas que votaron por José Antonio Kast el año 2021, votaron por constituyentes del Partido Republicano el año 2023. En el entendido que en uno hubo un esquema voluntario y en el siguiente hubo un esquema obligatorio. Pero es impresionante porque la cifra de votantes del Partido Republicano en el segundo intento constitucional fue, en el Consejo Constitucional que se llamó, fue de 3.400.000 personas. Y la elección del a favor respecto a la opción creada por este órgano fue de 5.472.375 personas. Es ahí en donde la ultraderecha, o la derecha propiamente tal, alcanza su cenit. Y ayer veía una entrevista de Ascanio Cavallo de Ramón Ulloa a Ascanio Cavallo en T13, y Ascanio decía algo genial. Él es un excelente periodista, tiene unos libros espectaculares, uno de ellos es La historia oculta del régimen militar, que lo recomiendo 1000 veces porque nos permite entender cómo funciona la política y qué discusiones tienen los políticos para resolver sus mismos problemas políticos. Es muy divertido. Se ven las sombras, digamos, de gobernar una nación. Y en ese sentido, Ascanio Cavallo hablaba respecto a la votación de la favor del año 2023, que ahí es cuando se empieza a fraccionar la unidad republicana, el liderato completo del Partido Republicano, y comienza a emerger este Partido Nacional Libertario de la mano de Johannes Kaiser, porque lo que observan ellos es que el bolsón de votos creció tanto en 8 años, o sea, en 6 años pasaron de 523.375 a 5.400.000 votos, es decir, crecieron 10 veces.
la ultraderecha, entre comillas, y por tanto, todo lo que crece en algún momento se tiene que romper. Y eso fue lo que ocurrió. Esa votación, esa masa de votantes se digregó en un entorno, en un contexto en que el voto era obligatorio. Entonces, ante esa perspectiva, era evidente que Johannes Kaiser tenía un espacio donde crecer, porque podía manejar el discurso más de ultraderecha que Kass estaba dispuesto a dejar para adquirir una posición de centro. Y si bien Kass logró ese desplazamiento, se sacó los ropajes de la ultraderecha y se puso los ropajes de la derecha, ha ido perdiendo consistentemente votación o adhesión política. Votación no lo sabemos todavía porque el domingo son las elecciones, pero ha ido perdiendo adhesión política y ese resultado se ha visto reflejado en las encuestas. Ahora, yo pienso que en caso de que Johannes Kaiser pase a segunda vuelta, que no creo que ocurra, pero probablemente puede que ocurra, existe la posibilidad, él efectivamente va a perder la elección. ¿Por qué va a perder la elección? Porque ya hubo una elección a nivel nacional con voto obligatorio en que discursivamente se enfrentaba la ultraderecha versus el resto del mundo. Cuando era el año 2023, no existía Johannes Kaiser. O sea, existía políticamente, obviamente, como sujeto, pero no existía como opción mayoritaria de control, no era una opción políticamente viable porque ese personaje no estaba. La ultraderecha, el mote de ultraderecha, estaba radicado en José Antonio Caz, que, no, que gestionó mal el triunfo del Consejo Constitucional, no concedió ciertas cosas durante la discusión constitucional y por tanto se perdió. ¿Eh? Cuando se puso a hablar del aborto, cuando estableció cosas como el derecho a las armas, como hizo esos movimientos raros dentro de su propia constitución y evidentemente perdió. Pero él en ese momento tenía el mote de ultraderecha y perdió, obtuvo 5.400.000 votos frente a los digo al tiro, los votos de la opción en contra, que sumaron un total de 6.894.287 votos, con un universo de válidamente emitidos de 12.300.000, que va a ser más o menos la votación obtenida este domingo. O sea, este domingo la elección presidencial, la gente suele votar, tener menos votos y tener menos blancos porque tienes opciones de votación directa. No es que vote por un candidato que no conoce. Supuestamente conoce a todos los candidatos y dentro de todos esos candidatos elige uno de ellos. Por lo tanto, la posibilidad que tenga 2 millones de nulos, como ocurrió, por ejemplo, en la elección del Consejo Constitucional del año 2023, no existe. Porque no va a haber 2 millones de nulos y no va a haber 1 millón de blancos. Entonces, los votos válidamente emitidos no van a ser 10 millones, sino que van a ser 12. En ese universo de 12 millones de votos, ya el país vivió el test de esfuerzo de enfrentarse a la derecha contra el resto de las votaciones u opciones políticas. A la ultraderecha, perdón, de enfrentarse a la ultraderecha con el resto de las opciones políticas. Y en ese juego perdió. Y perdió por una diferencia de 1.400.000 votos. O sea, no estamos hablando de una diferencia menor, en donde el 44% se fue con Kast, que era la ultraderecha de ese entonces, y el 55% se fue con no Kast. Entonces, ¿qué le hace pensar a los votantes de Kaiser que ese escenario no se va a replicar si Kaiser es el candidato que pasa a segunda vuelta? Y no es José Antonio Kast, porque desde entonces, del año 2023 a la fecha, José Antonio Kast lo único que ha hecho es descafeinarse, quitarse atributos de derecha y pasárselos no directamente, sino que dejar de aplicar ciertos discursos y por tanto que el espacio que esos discursos liberan sea ocupado por, en este caso, Johannes Kaiser. Entonces, ese fenómeno lo que hace es dejar a José Antonio Kast entre dos fuerzas, la fuerza institucional, la derecha institucional de la que hemos hablado anteriormente, que es Evelyn Matei, y la derecha disruptiva, que es la de Johannes Kaiser. ¿Le alcanzará Kaiser para superar a Kast? Yo pienso que no, porque en este video lo que hemos dicho es que hay una demostración plausible de que en caso de ser Johannes Kaiser quien pase segunda vuelta, es quien va a perder. ¿Por qué? Porque el país ya se enfrentó a esta disyuntiva y el país eligió
que la ultraderecha no ganara. Por tanto, quienes dicen que Jara sería la próxima presidenta si Kaiser pasa a segunda vuelta, están en lo cierto. Efectivamente, Jara tiene un espacio político más amplio, tiene un arco político más amplio, puesto que tienen 9 partidos detrás de ella, no como Kaiser, que tiene solamente un partido, que era lo mismo que ocurría el año 2023, en que Kast tenía solamente un partido detrás de él, que era el Partido Republicano, y el resto de las secciones políticas tenía todo el resto de los partidos, desde el Partido Republicano hacia la izquierda. Entonces, en ese sentido, yo no me confiaría de las encuestas que dicen que Johannes Kaiser le ganaría eventualmente a Janet Jara, porque no sé por qué se ven poco los números dentro de los análisis políticos. Y creo que aquí está, aquí hay una referencia de qué es lo que podría ocurrir en una segunda vuelta Johannes Kaiser, Janet Jara. Ahora, ¿por qué no sabemos o por qué no se podría proyectar una segunda vuelta entre José Antonio Kast y Janet Jara? Porque Kast ya no tiene el mote de ultraderecha, el apodo, la designación de ultraderecha encima. Entonces su comportamiento electoral puede ir variando. Sabemos que se va a mover dentro del arco del rechazo. No existe, creo yo, un universo en que Kast saque el 62%. O sea, no, eso no va a ocurrir. Pero no sabemos si va a sacar entre el 52 o el 58%. Ahí hay un rango, el cual yo creo que su comando debe estar estudiando, pero cuenta con una base. ¿Y cuál es esa base? La votación a favor del año 2023, en donde él obtuvo 5 millones, su opción obtuvo 5.470.000 votos, pero no fue la mayoritaria. Entonces, en ese aspecto, ahí hay una base quizás parlamentaria para la elección de este domingo, pero no hay una base presidencial. Solamente, creo yo, puede ser replicada, puesto que podemos extender las condiciones de la situación de ese entonces hasta ahora en el caso de Kaiser, pero no en el caso de Kast, porque Kast se ha ido desperfilando de su perfil de ultraderecha y se ha ido acercando cada vez más al centro. Ahora, entre Kaiser, Kast y Jara, ¿obtendrán 5.470.000 votos? No lo sabemos. Probablemente sí. Probablemente la votación de estos 3 candidatos de derecha sea así. Si sumamos la de Parisi, Parisi puede sacar perfectamente del 10 al 13% y ahí ya tienen 7 millones de votos, lo cual sería una mayoría casi absoluta. Pero la votación de Parisi es extremadamente voluble y yo creo que cuesta mucho determinarla. El PDG ha tenido un piso consistente de votación. En la última elección municipal obtuvo algo así como 300.000 votos, pero Parisi no está marcando el 3%, está marcando el 4%, que es como la votación de Harold May Nichols, más o menos. Entonces no sabemos qué tanto puede crecer ni qué tanto puede bajar. Creo que eso es algo que los votantes de Parisi van a elegir en el último momento. Y la votación de Parisi es clave, porque es como un voto esponja, que se sitúa en la zona del medio, y que el votante que va a votar por Kaiser, si no quiere votar por él o decide no votar por él, puede deslizarse o a Parisi o deslizarse acá. Esa es mi impresión. Ya, ha sido un gusto. Por favor, manejemos los datos con precisión. Mañana vamos a hacer otro video porque ya se está calentando el ambiente. Queda muy poquito para estas elecciones. El domingo será precisamente la hora de la verdad. Que estén muy bien.